Agradecemos a Freddy Alonso Vargas Sandoval, director del proyecto, por su intervención, y a continuación llamamos al doctor Keipo Franco Timaná Velázquez, quien hará la ponencia de la calidad educativa, una visión en perspectiva de los actores de la educación. Buenos días, estimados paisanos, ¿cómo están? A la doctora Juliet Bastidas, de parte mía un agradecimiento por haber permitido de que se construya este plan educativo municipal, al profesor Freddy Vargas, por esa iniciativa que siempre ha tenido, no de ahora, sino desde hace muchos años, en tratar de apostarle a lo mejor posible en una visión prospectiva de la educación. A Germán, otro expositor que va a estar hoy, y entiendo que hay otro más. A ustedes por haber aceptado esta invitación de venir a escuchar. Y créanme que ese deseo de escuchar iniciativas, visiones, propuestas, ojalá sea de su agrado y ojalá sea para el bien de este municipio de Popayán. Quien les habla, si lo digo, no lo digo por petulancia, es quien ha hablado en todas las universidades del país. He sido invitado, sin excepción, de universidades privadas, públicas, y actualmente tengo la coordinación de la Agenda 2040 de Antioquia, o sea, pensando en esa Antioquia grande para el 2040. Soy el coordinador en el sector de educación, otros coordinadores son en los demás sectores, pero este es un sector muy sensible, muy delicado, y ellos han querido que sea el conductor de ese pensamiento. Voy a soltarles algunas ideas. Antes de referirme a la conferencia, quisiera saber cuánto tiempo tengo para poder, porque pues soy conferencista de 8 horas sin descansar, como Fidel Castro, o de 2 minutos también. ¿1 hora? Ah, 40 minutos. Bueno, entonces, como la conferencia se la traje por escrito, no me preocupa tanto porque va a quedar con ustedes. Voy a decir entonces lo esencial, ¿sí? Cuando a mí me invitan a dictar una conferencia, como lo han hecho en varias ciudades del país, para pensar esto de educación, por ejemplo, Cúcuta, pongámosle Riohacha, pues yo iría más tranquilo, porque yo sé que es mucho el atraso en educación. Entonces, pero si me dicen Popayán, mi tierra, resulta que esta tierra tiene una historia. Y esta ciudad se llamó la ciudad culta por excelencia en el país. ¿Y qué lo hacía culta a Popayán? La hacía culta en que tenía una clase dirigente intelectualmente muy fuerte. Fuerte en la cultura general, sabían de historia, de geografía, sabían, pero hablaban idiomas. En un buen tiempo en Popayán, en los almuerzos a los invitados, se podía hablar perfectamente en inglés o en francés. Entonces, con eso quiero destacar de que en Popayán los retos se ponen más difíciles. O sea, tenemos que avanzar en un segundo idioma extranjero. Bienvenidos todos los idiomas extranjeros, y en esto las universidades van a tener que comprometerse. Pero si a mí me dicen, ¿pero cuál de preferencia? Pues el inglés. ¿Por qué? Porque ahí está toda la cultura universal, la de la investigación. Es la de frontera en este momento en el mundo. En China están aprendiendo inglés, en todos los países del mundo están tras el inglés. Entonces,
cómo decirle a mi país y cómo decirle al Cauca y cómo decirle a Popayán que no avance en esto, en inglés. Pero también sé la cruda realidad, y es que tenemos escasez de profesores de enseñanza de inglés. Ahí tendríamos ya el primer tropiezo. Entonces, en los análisis que se han hecho, hay escasez de este tipo de profesores. Ya allí tendríamos una primera barrera. Hagamos de cultura general. Si queremos a un Popayán que realmente vuelva a ser esa ciudad culta, tenemos que posibilitar las bibliotecas. Los libros están costosos y no es asequible con un salario mínimo que uno pueda adquirir en el día, con el sueldo también de educador, que es bastante limitado, estar al día en toda la producción intelectual que se da a nivel internacional y nacional. Entonces, las bibliotecas escolares van a ser uno de los puntos centrales para mejorar la calidad de educación. Lo digo personalmente, lo que más me convenció a mí en la vida fue cuando vi que mis maestros eran buenos lectores y cuando vi que mis maestros eran buenos escritores y cuando pude leer en los libros de mis maestros fue que me convencieron de que yo tenía que imitarlos a ellos y empezó mi motivación para ser un buen lector, tratando de serlo todavía, y un escritor. Pues se han producido varios libros, pero yo creo que si lo hubiera empezado más joven, hubiese podido producir más, para bien del país. ¿Por qué la escritura? Hace 2400 años esos filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y los prehelénicos, los poshelénicos, ¿qué tal que no hubieran dejado el mensaje escrito? Lo que hubiéramos tenido de retraso, ¿sí? Entonces, afortunadamente quedó por escrito y eso se convirtió en la cultura de Occidente, posibilitado por la enseñanza de los fenicios, los libaneses, que enseñaron el alfabeto a Grecia, y Grecia lo supo explotar y desarrollar en la filosofía, en el gran pensar, en el pensamiento siempre constante y frecuente, preguntando sobre los problemas trascendentales del hombre, los problemas trascendentales de la humanidad. Y educada Grecia, educó a Roma, y Roma educó a Europa, y por añadidura, Europa educó a Latinoamérica. En eso por lo menos entendamos que esas ideas grandes, valiosas, se van transmitiendo de generación en generación y de pueblo en pueblo. Entonces, como les decía, no me preocupa que no tome al pie de la letra la conferencia porque hay para todos ustedes, pero eso sí, con el compromiso que la rayan, ojalá la critiquen, porque las cosas mías que escribo pues son para la crítica, no son ningunos dogmas, que ahí no se puede discutir. Lo que sí quisiera contar anécdotas que me llaman la atención es que nosotros tenemos una idea de los españoles, países pues que he visitado, conozco, he leído, estudiado, de gente culta, gente blanca, gente bien parecida que vino acá y nos colonizó. Lo que ustedes tal vez no saben es de que España era igual a Latinoamérica en tribus salvajes. Y los que llegaron a civilizar a España son los fenicios, en el inicio de las tribus bárbaras de España. Ellos también tuvieron que sacrificarse, tuvieron que padecer una serie de actitudes esclavizantes y ser educados. Y en esa cultura fenicia, que es de las más antiguas, que creó el alfabeto en el mundo, que proporcionó el alfabeto a Grecia. Entonces, miren ustedes que el desarrollo de la humanidad, hay que conocer todas esas historias para uno saber, bueno, y en este momento en que nos encontramos. Y nos encontramos en una Colombia con 200 años y fracción de república. Y entonces uno dice, ¿por qué? Y las vicisitudes que estamos atravesando y ahora con la pandemia, que eso va a tener una repercusión, un bajón enorme en educación.
por la deserción tan alta que se está dando a nivel nacional y el Cauca no es la excepción. Fuera de eso, la conectividad y fuera de eso el contrato con Poblado, en donde fracasó la conectividad para las zonas más desprotegidas y las zonas rurales. Entonces, si uno mira el panorama es muy complejo de la Antioquia de los 200 años de la República, con unas desigualdades protuberantes, económicas, sociales, culturales. Y entonces, ¿qué hacer en este momento, en este desespero? Pues no, es lo que tengamos esa concepción de prospectiva para tratar de dar la mejor educación posible. Voy a contar rápidamente qué estamos pensando en Antioquia. Estamos pensando que el mínimo de educación para todo hombre o mujer, urbano o rural, debe ser el bachillerato. Lo mínimo. Quisiera eso también que se me dijera en el Cauca. 2, vamos a darle fuerza. Ese bachillerato debe ser dual. ¿Qué quiere decir? Teórico y práctico, y que no sea un cuento. O sea, el basamento científico, el basamento de la cultura universal, pero tiene que la persona aprender un oficio, un arte, porque necesita vivir y necesita entender que tiene que trabajar y necesita de que el tiempo es muy corto y uno tiene que aprovecharlo al máximo. Y también vamos a estimular las carreras técnicas y tecnológicas, pero no los mismos currículos tradicionales que no están aportando al sector industrial actual, al sector agropecuario, sino carreras de punta. ¿Sí? Y claro que vamos a atender todas las carreras, aunque con esta tecnología tan avanzada, muchas carreras están llamadas a desaparecer. ¿Sí? Y las nuevas no las hemos empezado a pensar siquiera, a diagramar en las universidades. ¿Sí? Entonces, el mundo nos está cambiando y si no nos cambia, si nosotros no cambiamos de la forma de pensar y de actuar, pues el mundo nos va a hacer a un lado. Entonces, para evitar más pobreza, para evitar más miseria de nuestros paisanos, tenemos que entender que la vía de salida es la educación, pero una educación que tenga esos componentes de teoría y de práctica, que hayan las granjas escolares, porque no es posible que hayan colegios agrícolas y sin una granja experimental. ¿Eso qué es? Eso es tomarle el pelo a la gente. Pero además nuestras escuelas carecen de muchos servicios indispensables para una correcta salud. Los salubristas dicen que si tuviéramos agua potable todos, no necesitaríamos tantas clínicas y hospitales. Si la gente hiciera deporte a lo largo de la vida, no cuando ya uno se jubila, pues que es que ahora voy a ser futbolista, no, sino a lo largo de la vida, entonces va a tener un organismo sano. ¿Cuál es el deporte más completo? La natación. ¿Cuál debe practicar? El que más se adapte a ustedes. Pero hombres y mujeres tienen que programar en su proyecto de vida un ejercicio físico. Hace 2400 años los griegos nos dijeron, mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Y no lo hemos podido aprender porque el tiempo ha sido muy corto. Pero eso va en la cultura. Si nosotros no hacemos deportes porque no hemos visto a nuestros profesores o padres de familia haciendo deporte, los patrones culturales de alimenticio se repiten y difícilmente cambian. Pues tenemos que saber procesos de nutrición más convenientes. El vasito de jugo de naranja por la mañana para defender todo el aparato fónico. ¿Sí? No es del otro mundo entender que es un vaso de jugo. El huevo diario. No, es que los huevos están costosos. La granja escolar, la granja que aprendieron allá en la escuela. ¿A dónde está? Se puede tener una rentabilidad con ello. Las frutas, tan buenas que se dan en el Cauca, pero no eran de nuestra cultura. La fruta, la papaya. La papaya es como una gasolina de primera, pues, para un avión en la mañana también. Entonces todo está a la mano, pero no lo sabemos utilizar. Y esto me pasó estando en una universidad en Sincelejo, me dice, es que es tan difícil, tan imposible. Claro que es difícil porque hay muchas haciendas, pues, y las haciendas no permiten el cultivo de la gente pobre, pues, que esa es la otra
problemita serio en Colombia, la distribución de la tierra. Pero los llevé y al lado de la universidad vi un papayo con unas inmensas papayas a decirles a los de posgrado, miren que sí las hay y que la tierra es buena. Busquemos la forma de que nuestros alumnos al futuro cambien esos patrones de alimentación. ¿Sí? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, profesor, díganos, ¿y cuál es ese mejor sistema que usted aspiraría acá? Varios países del mundo miran como una opción, la máxima, a Finlandia. Finlandia es un país frío, de 5,5 millones de habitantes. Pero miren en dónde está el meollo. Y resulta que nosotros también queremos los cambios en 24 horas, y eso no se dan en 24 horas. ¿Qué le pasó a Finlandia? Que en el siglo XV, Martín Lutero se rebeló contra unas prácticas que había allá en el Vaticano. Hizo unas críticas y entonces fundó el protestantismo y Calvino se fue para Finlandia. ¿Qué dice el protestantismo? Que para salvar el alma hay que aprender a leer y a escribir. Pues estamos hablando del siglo XVI, en donde acá no teníamos ni escuelas coloniales. Entonces, otro obispo más avispado dijo, para casarse hago examen de lectura y escritura. Y uno para casarse hace lo que sea, pues. Entonces, otro signo del protestantismo, y no es que le vengo a hacer carreta al protestantismo, estoy contando cómo es la historia, pues para explicarla, que la conozcamos. Un signo del protestantismo es que si a uno le va económicamente bien y es correcto en la economía y progresa, es otro signo de que Dios lo está mirando a uno. Es muy contrario a la teoría de que sea pobre y más pobre y aguante. No, debe existir en la persona humana la actitud de tener una vida digna. La riqueza no es felicidad tampoco, pero tener lo indispensable para una vida digna. Entonces, ese es el país que se está mirando en el mundo y hasta Alemania está aprendiendo allá. Como cosa particular, allá hablan 3 idiomas en Finlandia. Y ahora están aprendiendo hasta el español. ¿Qué tal? Qué vergüenza, que en Finlandia hablen mejor el español que nosotros en corto tiempo. El inglés, indispensable. Todos los países que han salido adelante, los 5 tigres asiáticos, el inglés fue el que jalonó. ¿Qué diría yo en resumen? Que debemos aprender buen español a escribir y leerlo. Que lo aprendemos con el ejemplo de los maestros y que además debemos aprender inglés. ¿Sí? Esas son cosas. También quiero compartirles, y para mí sería todo el día, pues poquito tiempo para poderles contar toda la historia de cómo son los sistemas. He estado en los países comunistas, he estado en Europa. Entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, en Holanda, al quinto de primaria, el alumno tiene que aprender 5 idiomas y los habla. ¿Por qué? Porque la extensión de un país de esos es como la de un departamento grande de Colombia y tiene que relacionarse con Alemania, tiene que relacionarse con Francia. Entonces ese alumno es una condición indispensable aprender idiomas para poderse relacionar. Pero ya veo que Freddy está palideciendo porque no me estoy refiriendo al plan aquí para nosotros. Entonces, Popayán hacia un modelo educativo prospectivo estratégico que sea a su vez innovador. Ya voy a explicar estos términos porque a veces uno los lee y los aprende, pero no los medita, no los reflexiona. Humanamente social, sostenible e inclusive para bien de la sociedad del municipio. ¿Esto de dónde viene? Esto tiene un origen. Si no nos hemos dado cuenta, pues estamos dormidos. El país ha tenido, para mí, 2 cambios fuertes. A partir de 1960, el país cobró una mayoría urbana frente a una rural. En el Cauca todavía nos demoramos un poquito, pero el país cambió. ¿Y qué hizo que el país cambiara de urbano a rural? Pues
uno de los elementos, la violencia, pero otro fue el poder de atracción de la ciudad que presentaba mejores oportunidades de educación. Otro fue el desarrollo incipiente industrial en la mayoría de departamentos. Otro fue la creación de los institutos descentralizados en la década del 70. Pero uno de los pocos más fue, yo quiero que mi hijo tenga un mejor nivel de vida. Malinterpretado porque si se le pregunta a cualquiera es que mi hijo sea doctor. Y eso es como un poco difícil. Para ser doctor, pues hay que estudiar una carrera de pregrado, una maestría y luego 4 o 5 años de doctorado. Y no se necesita, pues se necesitan esos doctores, pero necesitamos también más equilibrio de esta sociedad, una clase media fuerte. ¿Sí? Y eso lo lograremos mediante un nivel educativo de todos, sin excepción, estrato 1, 2, 3 y el sector rural. La Constitución del 91 es tan rica, tan necesario que la conozcamos, pero si no la estudiamos y si creemos que ese es un problema de abogados, pues no le vamos a sacar todo el jugo a esa Constitución. Hizo un cambio diametral, dijo, no más democracia representativa, de que unos poquitos son inteligentes y nos representan y los demás no. No, la hizo el cambio a la democracia participativa. Todo lo que se hace en este país debe ser para bien del país, debe ser con la participación de todos. Eso lo debemos entender. Y luego de la Constitución del 91 vino la Ley 115 del 94. En donde dice los municipios certificados deben construir su propio plan educativo. La aspiración de ese plan educativo haríamos incorrectamente si lo creemos que es un problema de la Secretaría de Educación. No, el problema del cambio de educación es de cada uno de nosotros por nuestra capacidad de entender, por nuestra capacidad de emoción, porque esto hay que meterle emoción y pasión. Cuando uno está convencido, hace las cosas y le sale, ¿sí? No basta, entonces, y nos lo decía el profesor Freddy, hacer un libro que va a quedar muerto. Quien les habla tiene experiencias a nivel nacional, por eso es que lo digo con autoridad. Fui el representante de las universidades del país, hágame el favor, esas responsabilidades que le entregan a uno, para redactar el primer plan decenal de Colombia, 2005-2016. ¿Y qué pasó? Que se expidió en las postrimerías del gobierno de Samper, que salía tan desprestigiado por el problema del 8000, y entraba Andrés Pastrana, que era enemigo. Entonces, evaluado el plan decenal de Colombia, salimos de primeros en Latinoamérica. ¿Pero de qué nos sirvió? Si llegó el otro gobierno y no lo desarrolló. Entonces no va lo que nos decía el profesor Freddy, no basta el libro, si eso no se mete en el corazón, y no solamente en el corazón del secretario o secretaria de Educación, sino en el corazón de cada rector, de cada profesor, de cada alumno, de cada padre de familia. Si este plan educativo, gracias, lo logramos, sembrar en los corazones de ustedes, rectores, que son los que más tienen responsabilidad en esto, de los profesores, de los estudiantes y de los padres de familia, lo vamos a lograr independientemente de quién sea el ministro de Educación y el rector. Perdón, y el secretario de Educación. Porque ellos son funcionarios que los pueden rotar. Pero es que nosotros no estamos por la rotación de ellos, sino porque estamos convencidos por la causa de que el Cauca tenga la mejor calidad de educación. Entonces, esos cambios de la Constitución cambian la forma de pensar del país, la forma de actuar de un país. Miren que hasta la Constitución del 86, que duró 105 años, las comunidades afrocolombianas y las comunidades indígenas prácticamente eran desconocidas o subvaloradas. A partir de la Constitución del 91 es que se dan estos grandes cambios de que las comunidades indígenas logran un protagonismo y se organizan y luchan por sus derechos. Las comunidades afrocolombianas se organizan y están logrando también
que le reconozcan sus derechos, y las minorías, otra serie de minorías, están logrando eso, y sobre todo, si algo quiero reconocer a esa Constitución, es el gran avance de reconocerle toda su dignidad a la mujer. Recuerden, y en la cultura caucana, y eso no me lo pueden enseñar ustedes porque me la conozco de esquina a esquina, también este departamento, la cultura caucana es muy machista. Me dijeron, cuando hacía el doctorado en México, ¿a qué te vas? Le digo, pues a especializarme en machismo, porque ellos mexicanos son a punta de bala y a punta de dárselas de muy fuertes. Le dije, no, yo soy caucano, yo ya vengo preparado para eso, tranquilo, no me van a enseñar, me van a enseñar muy poquito. Entonces, el gran cambio que hay en la mujer. Recuerden que este país, este departamento también votaba un sector fuerte por el conservatismo. Y hubo un líder de 50 años que se llamó Laureano Gómez. Y Laureano Gómez era opuesto a la educación de la mujer. Y sin embargo la mujer votaba, cuando pudo, votó por este político. Era que a la mujer se le negaba en todo el país, no en el Cauca nomás, el estudio, su derecho a tener su forma de pensar, de actuar y de tomar responsabilidades. Pero como cuando nos casábamos decían que nos entregaban, no te entrego la esposa, sino dizque una esclava. Cuidado con comerse esos cuentos. No, tan digna la mujer como tan digno el esposo, y eso debemos enseñarlo a nuestros alumnos. Igualdad de derechos. El problema es, pongámonos de acuerdo en este compromiso y vamos a formar este hogar. Y la mujer, miren que de los 2.200.000 hoy día universitarios en el país, afortunadamente, cuando en 1945 solamente habían 5 mujeres, hoy la mitad de esos 2.200.000 son mujeres. Esa mujer educada, su comportamiento al interior del hogar es diferente. Va a pedir respeto. Las tareas debemos compartirlas hombres y mujeres. La decisión sobre el número de hijos las discutimos, las acordamos. No es que yo nací o soy mujer para tener todos los hijos que a usted le dé la gana. E irresponsablemente, me preguntan a veces en los posgrados, dígalo más claro, que le entendamos, pues. Les digo, ¿cuántos hijos? Los que responsablemente puedan criar. ¿Y qué es eso de criar y educar? ¿Cuánto tiene posibilidades para educarlo? Para asegurarle salud, recreación, sobre todo tiempo de acompañamiento. Me preguntan, ¿y usted de dónde le sale tanta energía? Pues del par de papás que tuve, mamá y papá que me hicieron tanto y me dieron tanta seguridad, ¿sí? El tiempo que me dedicaron, ¿sí? La biblioteca que me colocaron desde pequeño, para que entendiera que era por la educación por donde se debía ser fuerte. Entonces, ¿cuántos hijos? Los que pueda criar. Ahora les digo, si ustedes lo piensan detenidamente, la responsabilidad de la procreación, hasta no lo tendrían, porque eso es demasiada la responsabilidad. Entonces no es cierto el cuento ese de tengan los que tengan. Recuerden que en Medellín, en Antioquia, hubo premio al mayor número de familias y llegó una señora a tener 30 hijos. Pero no me pregunten cuántos estudiaron, cuántos comieron bien, no me pregunten cuántos pares de zapatos tenían, porque eso no lo sé responder. Si para criar bien un hijo es difícil uno, ya se puede imaginar para criar 30 cómo era la situación. A ver, este plan dice que es prospectivo por cuanto el futuro no está escrito, pero se puede predecir. Es válido. Hay muchas y debemos educar para la incertidumbre, eso lo explico en una parte de la conferencia. Porque antes todo era dado, fijo y estable. Eso ya no es hoy día válido. Hoy las cosas se mueven a unas velocidades increíbles y debemos preparar para la incertidumbre. Incertidumbre. Mire, el virus, lo que nos creó,
y no a nosotros, es al mundo que está cambiando. ¿Sí? Creíamos tener toda la seguridad en salud y nos demostró que esa soberbia humana no nos sirve para un carajo. La ciencia respondió con las vacunas, pero sigue la incertidumbre económica, que ahora nos dicen que 7 años el petróleo, que el gas otro corto tiempo. Cuando descubrimos las minas de carbón en el Cerrejón, en La Guajira, que ahora ya el carbón es contaminante y que no lo vamos a tener por mucho tiempo para venderlo. ¿Cuál es la salida? Una de las salidas de los pensadores colombianos es meterle duro a la agricultura. ¿Por qué? Porque el mundo está con hambre y va a estar peor más adelante. El Cauca tiene que volcarse a la agricultura, pero ¿cuál? Esa tradicional pues de 2 naranjitas y 3 arracachitas, no. Es con técnica y tienen que aprenderla. En eso la ciencia y la tecnología están apostando. Las frutas se están comenzando apenas a vender. El Cauca tiene que ver ese productor en la agricultura, pero con técnica, con educación. El mundo tiene hambre, apréndanse eso. El mundo en este momento pasa de 800 millones de gente con hambre. Y con esta crisis colombiana, pues ya han visto esos cuadros en las grandes ciudades, Cali, Bogotá, el mismo Medellín, desempleo, pobreza y esto. Entonces, entendamos, si se nos acaba el petróleo, si se nos acaba el carbón, la economía colombiana es supremamente débil. Y cuando tuvimos el monocultivo del café, no hubo una sola carrera en las universidades formando para el cultivo, producción, cosecha y refinamiento del café. ¿Saben la vergüenza de hoy día? Las maestrías y doctorados en el café las está ofreciendo Italia, donde no se siembra una sola mata de café. ¿Cuál? El conocimiento. Ojalá tenemos que mandar caucanos a especializarse en cata de café, en siembra de café, en exportación de café. Es decir, son líneas, en la agricultura tenemos un gran aliciente. ¿Cuál otro aliciente para el desarrollo del Cauca? El turismo. Tenemos, pero no conocemos ni la ciudad. Aquí hay 13 museos, pero si usted le pregunta a un payanés, descuidado, le dice, habrá 2. No, un momentico. Saber la historia y saber explicar, tener pasión por la tierra, conocerla, no pasar como ciegos, ¿sí? Todo eso lo tenemos que enseñar en nuestras escuelas y colegios. El futuro se construye. Los escenarios posibles son múltiples y podemos optar por uno que se considera favorable preparándonos a tiempo. Todavía es tiempo de prepararnos. No cojamos la desesperanza. Por lo tanto, en la medida en que nos anticipemos a los hechos, mayor será nuestra capacidad de reacción para lograr los objetivos propuestos. ¿Cuánto se logra de lo que yo me propongo y a gran alcance? Si yo no hubiera tenido mis objetivos en mi proyecto de vida, ustedes saben que los caucanitos somos duros para salir del Cauca. A mí me tocó irme a estudiar 5º y 6º a Pamplona y conocí los santanderianos. Después fui a Boyacá. ¿Y qué pasó en Boyacá? Me convertí en un líder de esa universidad y subí al Consejo Superior y estuve pensando grandes cosas por Boyacá. Soy casi un hijo boyacense, ellos me reclaman, dicen el de mostrar es este pues, ¿sí? Llego a Antioquia, una cultura muy difícil, muy regionalista, pero ahí estamos, ¿sí? Entonces, proyecto de vida, propuesta, visión, ¿sí? Prospectiva significa mirar a lo lejos, discernir sobre el futuro con el fin de adaptar un escenario posible y deseable, así como impulsar las acciones que permitan llegar a él, partiendo de una explicación inteligente en la situación actual. Nosotros en el 1997 se lanzó la Visión Antioquia, una educación justa, educada, pujante y en relación armoniosa con la naturaleza.
y luego se hizo el plan estratégico para lograr eso. Lo impartimos por televisión, por radio, por prensa, por todos lados, en las escuelas, colegios, universidades. No podríamos decir que cogimos al 100% de antioqueños para que trabajaran. Metimos el sector industrial también. Se han hecho logros, pero no porque esté el 100% convencido de esto. También ha tenido contradictores, porque en esto sucede siempre el contradictor. Y eso está bien, porque si es crítico y objetivo, pues le hace ver a uno los errores. Entonces no se ofrece solamente la visión, y eso es lo que traeré, espero en pocos meses, y espero que sea en el Paraninfo de la Universidad del Cauca, un libro en donde quiero aportarle todas esas experiencias del desarrollo de Antioquia para que tracemos la visión y la perspectiva de desarrollo de este departamento, ¿sí? Entonces, créanme que si yo repartiera $1.000.000 entre ustedes, lo más seguro es que se me los gastan y mañana quedamos en las mismas o peor. ¿Qué es lo que no le pueden robar a uno? Esa herencia, la educación. La educación. Hay una serie de tics que le dan a uno, y es que, por ejemplo, es de mala educación no sentirse feliz cada mañana y cada día. Es de mala educación no sentirse feliz cada mañana y cada día. Apréndanse eso. Eso de amanecer arrugado, amanecer que todo se le cae el mundo, de que todo es lo peor. No. Voy a disfrutar que de pronto sea mi último día, pero lo voy a disfrutar con mi pareja, con mis hijos, con mis vecinos, porque hay que estimar mucho a los amigos. ¿Qué es un escenario? Un escenario al cual le vamos a apostar en este plan. Es un conjunto de elementos que hacen parte de la descripción de una situación futura. Estos pueden ser posibles, realizables y deseables. Eso nos lo dirá el documento, pero construido como ustedes, desde ustedes, para ustedes. Será un plan estratégico. ¿Qué es lo que hace un plan de gobierno a un plan estratégico? La diferencia es que un plan de gobierno es para 4 años. Se gasta 1 año en planearlo. Se gasta 2 en tratar de realizarlo y en el cuarto ya tiene el sol a las espaldas y no hace nada. Entonces, el plan estratégico no, este plan está pensado del 2021 al 2037, en donde se cumplen los 500 años de fundada esta ciudad. Entonces, vamos a tratar de apostar lo mejor. Eso depende de ustedes, no le van a echar la responsabilidad a la Secretaría de Educación, de ustedes. Tienen las mejores armas, tienen el PI, el proyecto educativo allá en sus instituciones, tienen el currículo. Eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que hay que evaluar, eso es lo que hay que nutrir, eso es lo que hay que cambiar. Y aquí adelanto una premisa que ojalá nunca me la olviden. Estamos casados por unas disposiciones oficiales que las competencias, y dele con las competencias, es de mejor perfil pedagógico y psicológico las capacidades. Y con tanto decreto y ley, no hemos logrado lo esencial, que es el cambio de enseñarle a la gente a pensar. Nosotros hemos mecanizado el conocimiento. ¿Sí? No, lo importante es que se habitúe el estudiante a leer y a escribir, que coja como una práctica, pero agradable de vida, y la otra es que cambie su forma de pensar, que se interese por conocer el mundo, que no viva pegado solamente al celular, que lea, que se informe de los problemas de la región, del país, que sepa en este momento cómo se está definiendo esa situación de los talibanes allá, que volvieron otra vez a prohibir la educación de la mujer, a decir que la mujer para salir a la calle tiene que estar acompañada de un hombre y a taparle y solamente dejarle ver los ojos. Ese tipo de sociedades también se están dando en este siglo XXI. Una vergüenza para la humanidad, sí, un atraso impresionante, pero ese es el mundo, en esas complejidades de desigualdades, que no tiene derecho a nada la mujer, ¿sí? Nosotros démonos por bien servidos porque vamos tras unos
ideales de mayor altura, de mayor dignidad. Este plan esperamos sea innovador, que agregue valor. Esas prácticas que hemos vuelto tradicionales deben ser cambiadas, innovadas. Y ahí está el meollo. Por eso yo en Antioquia, como también soy representante en la Comisión de Educación del departamento y del municipio, me opongo a que las maestrías sean tan generales y sirvan para todo y para nada. ¿Por qué? Porque esas maestrías las necesito investigando el contexto de cada escuela, de cada institución. Las necesito que se conviertan en dinamizadoras del cambio en esos colegios y instituciones. Entonces, no necesito más títulos pegados en la pared, necesito es que me convenzan en la práctica que realmente hubo un cambio en la forma de pensar, de actuar y de compromiso con ese contexto, con esa escuela. Allí van a encontrar ustedes, y les traje, y quise traerlo y estaba olvidando, vienen 5 libros para los que los quieran comprar. Eso no es mío, eso es de un compañero de los que después, si hay tiempo, le explico cómo formé toda esa escuadra de escritores en Antioquia. Y él, en una de sus investigaciones, se encuentra que hay un escenario primero. Dice, la modernización industrial entre 1957 y 1969, la coloca él. La modernización del país. Pedagogía tradicional memorística, un currículo por contenidos, una didáctica pasiva bancaria. Él hizo un estudio en varias regiones de Colombia y encontró que los maestros estaban ubicados apenas en el segundo nivel de desarrollo curricular, en el segundo. Dice así, ¿cuál es el segundo? Ingreso de la tecnología al país entre 1970 y 1994. La tecnología en la educación INEN, ITAS, CAS, politécnicos, pedagogía conductista, desarrollista, currículo técnico por objetivos, ahora por competencias, didáctica activa paso a paso. Ahí vamos. Recuerden esta historia, que esto ya les grafica bastante. Y ojalá ustedes dijeran, no, nosotros estamos, eso no compartimos, estamos diferentes. La escuela nueva, la escuela activa, se inventó en el segundo mitad del siglo XIX. Y a Colombia, gracias a unos pedagogos, entonces hay que reconocer de Boyacá, fueron a estudiar a Alemania y trajeron todas estas iniciativas. Se creó el gimnasio moderno en Bogotá, que lo pueden ir a conocer, muy hermoso, allá donde se forma la élite de Bogotá, uno de los tantos colegios que forma élite. Y trajo la escuela activa. El ministerio trató de capacitar a los maestros en escuela activa, escuela nueva, y la verdad es que en Colombia, en más de una escuela todavía ha sido poco, siglo y medio para que cambie la forma de pensar. Pero no es culpa del maestro, también de nosotros los que hemos direccionado la formación del maestro, porque no hemos sido capaces de modificar los currículos. Entonces estamos con el conductismo. ¿A dónde es donde más se utiliza el conductismo? En los países del área socialista o comunista. Porque el conductismo tiene una forma, y lo viví en Cuba, y la conocí en forma el sistema educativo, porque yo me fui a aprender, dije, si eso es la solución para mi país, pues tengo que ir allá, y me metí en esas universidades y a conocer. ¿Por qué el conductismo? Porque el conductismo crea un estímulo y solamente condiciona una respuesta. Al perrito le tocaban la campana y salivaba. Eso es importante. Entonces, ¿qué me encontraba yo en Cuba? No hablaban de Dios, aunque fui a ver las iglesias y hablé con algunos sacerdotes cómo los tenían de oprimidos, pues, restringidos. El que sea católico en Cuba no puede aspirar a ningún puesto público. No, de la base, allá, discriminado. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, el Dios desapareció. Y entonces yo le decía a ese campesino que le habían dado una pieza en una casa de las solariegas.
Todo se lo debo a mi comandante. Ah, entonces cambiamos a mi Dios por mi comandante, Fidel Castro. La educación, gratuita. Ah, es que eso es por mi comandante. Ah, qué bien. Todo era mi comandante. Entonces el conductismo es fácil. ¿Por qué? Porque seguramente en Venezuela ahorita estarán diciendo mi comandante Maduro es el que me da. Me da madera, pues, por lo menos, o me reprime. Entonces, ojo, porque si nosotros no educamos a la persona para la libertad, yo sé que el conductismo, siendo una teoría para la clínica importante, para otros trabajos importante, pero también condiciona la forma de pensar. Si yo solamente le digo, es que a esta pregunta usted únicamente tiene derecho a esta respuesta, sepa o no sepa conductismo, lo estoy condicionando. Y además debe ser pasivo y callada la clase. ¿Sí? Porque yo tengo que meterles este cuento, pues. ¿Sí? Cuidado, las clases deben ser deliberativas, propositivas. Y cunde tanto hasta en los huesos, diría yo, esta bendita teoría, porque yo estoy seguro que en Cuba, de pronto ni tan la mayoría, pero si uno les va a hablar de la democracia, del poder derecho a elegir a quien se considera más idóneo, a tener divergencia en el pensamiento, ellos allá no aceptan eso, sino que hay que decir que el gobierno que se tiene es el único y es el mejor y es el bueno, así esté aguantando hambre uno. Porque como tienen servicios secretos que lo vigilan a uno, en una clase así no se podría exponer en Cuba. Cuando les pregunté a los universitarios en Cuba, en La Habana, ¿qué libro leían? Pues claro, solamente los de la corriente soviética y los de ellos. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de leer, por decir un término, que nos dé la gana, y oír de todas las corrientes de pensamiento y corrientes científicas. Ellos allá no pueden hacer eso. Y allí es donde uno pierde la libertad. Y si uno no tiene la suficiente criticidad, cae fácilmente en eso. Y si nosotros volvemos nuestras clases pasivas, caemos en eso. ¿Cuál es el tercer estadio de desarrollo? Mundos posibles, 1980 hoy. Contexto alternativo de desarrollo industrial y técnico, pedagogía constructivista, currículo práctico, inicios de la didáctica de investigación-acción, investigación etnológica. El gran cambio, a esta sí apréndansela. No, porque no nos formaron para ello. Pero el gran cambio que vamos a necesitar en el currículo es volver nuestras clases espacios de investigación, acción etnográfica y cambiar, conocer ese contexto, volcarnos a las necesidades de ese contexto y en nuestras materias que queden siempre preguntas, no tantas respuestas, preguntas, provocado para todo el resto de la vida. Bien, voy. En la conferencia queda, entonces, ¿qué nos esperan? Mundos digitales. Se nos vino la tecnología con todo su apabullamiento. Ojo, no caer en las garras de la tecnología. La tecnología hay que aprenderla, pero siempre la tecnología al servicio del hombre. ¿Qué es lo que primero debemos formar? Al hombre y a la mujer. ¿Qué quiere decir? Con toda su dignidad, con todas sus potencialidades, todas sus capacidades. Que sea consciente de sus valores, de sus derechos. Que sea un buen hijo, un buen padre, un buen vecino, un buen amigo. Eso es lo básico, un buen ciudadano. Y además que sepa tecnología, indudablemente, porque hoy día el computador pues es el espacio de la fábrica, del taller. Y el inglés. Esas son las claves para salir adelante. Y la última sería innovar o morir. 1920-1950, porque allá se está también pensando en esos espacios tan largos. Revolución industrial e inteligencia artificial. Pedagogía de la teoría del todo. Dialógica, hermenéutica. Aquí la hermenéutica va a comenzar a cobrar mucha fuerza en el sistema educativo colombiano. ¿Y qué es la hermenéutica? Pues en la forma más sencillita. Es la comprensión y la explicación que encontramos de las cosas. Que podemos tener diferentes explicaciones, sí, pero tratemos de adentrarnos en la esencia de las cosas
y tengamos una explicación. En la calidad, para ya redondeando, tenemos unos factores relevantes, unos factores esenciales. Eso todo está en la conferencia explicado debidamente. ¿Qué quiero decir? La calidad del maestro, las teorías educativas con las cuales trabaje. Ahí está la fuerte de la capacitación, la forma como piense. 2, el método. Hay métodos constructivistas, hay métodos de investigación, hay métodos de investigación. Eso es lo que se pone de moda en la escuela y a ello debemos trabajarle. El texto escolar, pero que haya textos suficientes para nuestros estudiantes, porque el niño pobre, pues para decirle, compre el texto. En la universidad misma tenemos problemas para eso, si acaso fotocopiarlo. Otro, el visitar museos, hacer excursiones, hay que volver a eso, que tiene sus riesgos, hoy hay tanta norma, pues, pero hay que hacerlo. Definitivamente el maestro seguirá siendo un ejemplo, por lo menos para mí han sido claves esos grandes maestros. Cuando, como les digo, los vi leyendo y los vi escribiendo sus libros, entonces eso me formó a mí para imitarlos a ellos. La infraestructura cuenta, el agua potable cuenta, ahora en estos tiempos la bioseguridad cuenta, todos esos asuntos que hay que tener. Pero realmente es ese encanto que uno logre sembrar en cada alumno y alumna por un mundo mejor, por un Popayán mejor, por un municipio más grande. Y eso no lo lograremos sino con gente culta, con gente instruida, no con gente ignorante, ¿sí? Y con una gente que logre, ojalá, elevar a clase media para que tenga por lo menos la comida, que pueda dormir con tranquilidad, que el futuro no sea tan escaso, que sea capaz de ser ese buen hijo, ese buen padre. Y aquí, mucho ojo a esto que voy a decir, que es medio crudo, pero crudo, mejor es ser crudo, que la realidad es muy, muy dura. Los embarazos de las niñas en corta edad. Esa frustración de esos proyectos de vida de estas niñas. Esto es endémico en el país. ¿Por qué sucede esto? Por la baja, nula o pésima educación sexual. Porque se puede prevenir la procreación y no les enseñamos los métodos para prevenir esa procreación. No es que estemos estimulando la procreación. Estamos diciendo es que la procreación es demasiado compleja y de alta responsabilidad. Lo que debemos es preparar a esas niñas para que no queden en embarazo. Una niña embarazada tiene un niño y si es de clase pobre, la pobreza multiplicada a la enésima. Entrega a sus hijos a los padres, a los abuelos y viene la crisis más tremenda. Y ella, por lo general el hombre se vuela, no aparece, es un mago y entonces frustrada, sin proyecto de futuro, una mujer anulada, es decir, ¿qué espacio de vida le queda esperando? ¿Por qué? Porque no pudo evitar esto. Porque no le enseñamos. Así sea el uso del condón, pues que no es tan científico, hasta sacar un condón, que sacarlo con los dientes, pues no, hay que enseñarle que eso es un látex, que lo puede romper y se pierde la seguridad. Todo eso hay que hablarlo clarito hoy día con los hijos y con nuestros alumnos. Pero la procreación para mí es lacerante para la mujer que llega a quedar en esto. Y el cuentico de que tenga tantos hijos como Dios lo manda, ese cuentico es de discutirlo. No, cuanto usted responsablemente pueda procrear y formar ciudadanos cabales e íntegros. Hay N cosas que acompañan la calidad de la educación. El tiempo no me da, se acabó, ¿no es cierto? O más que acabado. Quisiera compartir todo esto, pero la conferencia se la paso a entregar inmediatamente. Léanla. La última parte de la conferencia de Morán es otro
gran regalo que les traigo. Pero esto sí hay que rayarlo, esto hay que compartirlo, esto hay que discutirlo, esto no hay que tragarlo entero. Y esta será solamente un abrebocas de otros documentos que espero a través de el profesor Vargas poderles hacer llegar y compartir. Finalmente traje, y dirán como antioqueño ya se volvió, a venderles 3 libros, pero no son míos, son de un compañero, pero en el uno está la sociedad 05, la que la educación debe prepararse para allá. La otra, todo lo que se puede hacer con el currículo, ahí está. Y la otra, el currículo sitiado, porque es que el currículo no nos deja pensar. Y finalmente, aunque ya la presentadora me está haciendo mala cara, quisiera decirles así, abuelo de pájaro, que nosotros siempre hemos creído que es que falta la ley y falta el decreto. Vea, yo soy el tipo que a esa vaina no le paro bola. Yo hago lo que tengo que hacer correctamente. Más bien le digo al ministerio, y el ministerio ha hecho varias cosas que se le han dicho. Más bien impongamos el cambio nosotros. No se atengan a que el decretico es el que me va a cambiar a mí. Si yo no cambio mi mentalidad, mi corazón y mi capacidad de compromiso, de nada vale. No se trata de un decreto más, de una ley más. Sé que los que están mal concebidos, pero no tengo tiempo para explicar en qué. Entonces, luchemos por una educación que nos prepare para esos grandes valores de la sociabilidad, solidaridad, la libertad, que nunca la perdamos, porque es la que nos permite discutir y disentir de las personas. Hagámoslos amantes de los libros, enseñemos buen español, buena escritura y buen inglés, que ese bachillerato sea dual, práctica y teoría, ¿sí? Que avancen lo que más puedan en educación y que podamos multiplicar esas tecnologías, pero de punta, en donde las ciencias computacionales van a marcar un punto muy alto. Bueno, gracias. En otro momento, en otra oportunidad, y si la presentadora lo tiene a bien, entonces seré más extenso. Disculpe. Gracias.